Bueno, chicos, buenas tardes. Vemos otra vez ahora, vamos a ver manejo de excepciones. Eh, ¿Se acuerdan que durante la cursada de Algorítmica 1, ustedes preguntaban cómo nosotros podíamos armar una consistencia para ver si ingresaban una letra en vez de un número, ingresaban una cadena en vez de un número, un valor numérico, y entonces nosotros les decíamos, sí, lo pueden hacer algorítmicamente, pero es bastante complicado. Entonces, les decía, el año que viene, en Algorítmica 2, vamos a ver un recurso que tiene el lenguaje ADA y varios otros lenguajes también, que permiten manejar los errores. Bien, entonces, como ya sabemos, durante la ejecución de un programa, uno de los tipos de errores que pueden ocurrir es un error de ejecución, ¿sí? Una división por cero, haber abierto un archivo que no existe, ingresar valores que no corresponden, o sea, que no están, que no son del tipo que están declarados, o que es del tipo esperado, o que están fuera de rango, ¿sí? Tener un problema en el disco y una lectura de disco errónea, ¿sí? Esto puede ocurrir, y si bien el lenguaje lo que hace es, en este caso, el lenguaje ADA nos muestra un cartel, ¿sí? Muy extraño, y no sabemos qué es lo que pasó. O sea, el usuario de la aplicación, del programita que ustedes desarrollaron, les va a decir, o sea, no entiende qué es lo que pasó, y si el programa se murió, se terminó. Se terminó de manera, eso se llama decir termina de manera anormal, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué es lo que pasa en ese momento? Ocurre una excepción. ¿Qué es una excepción? Es un evento inusual, erróneo, o no, puede ser que no suceda, que no sea algo erróneo, ¿sí? Que sea algo que realmente nosotros hacemos que suceda, ¿sí? Y que es detectable tanto por el hardware como el software, y que puede requerir un procesamiento especial. Ese procesamiento especial, ¿sí?, que se le da a ese error detectado o a ese evento inusual detectado, se denomina manejo de excepción. O sea, cuando nosotros, ese procedimiento que arranca cuando se produce una excepción en nuestro programa, se llama manejar la excepción, manejador de excepción, ¿sí? O manejo de excepción, y el código o la unidad o el segmento de código que nosotros tenemos en nuestro programa se denomina manejador de excepciones. Cuando ocurre una excepción, se dice que se plantea una excepción, ¿sí? Y se plantea la excepción y se ejecuta el evento que está asociado a esa excepción. ¿Qué significa propagación de una excepción? Bueno, o sea, la excepción que se plantea, ¿sí?, puede ser planteada o se plantea en una unidad de código, y puede ser que se maneje en otra unidad de código, ¿sí? O sea, estamos hablando de los módulos, ¿sí? Nosotros podemos, se puede plantear la excepción en un determinado módulo y el manejador puede estar en otro módulo o en el programa principal. A eso se le llama propagación de la excepción. ¿Qué ventajas tenemos? O sea, ¿cuáles son las ventajas de disponer del manejo de excepciones? O sea, que estamos trabajando con un lenguaje que tiene manejo de excepciones. La primera es que los programas se simplifican,
Ya van a ver, ¿sí? Luego que la propagación de las excepciones permite el reuso del código de un manejador de excepciones. O sea, hacemos un único manejador de excepciones para todas las excepciones iguales, no importa en qué módulo, en qué procedimiento o función se plantean esas excepciones, vamos a tener un único manejador que lo ponemos, no sé, en el programa principal o en el módulo que llama a todos los otros módulos. ¿Sí? Bien. Y lo más importante es eso, que estimula al programador a analizar cuáles son los eventos que podrían ocurrir durante la ejecución del programa y cómo manejarlo. Eso hace que se hagan programas, lo que se denominan programas robustos, que son aquellos programas que se recuperan de los errores de ejecución, ¿sí? Entonces, estas tres cuestiones son muy ventajosas, o sea, verán las ventajas del manejo de excepciones. Bien, existen excepciones predefinidas ya, que vienen, en este caso, predefinidas en el lenguaje ADA, ¿sí? Y se encuentran predefinidas en el package estándar. O sea, si ustedes por ahí quieren entrar a la ayuda de ADA, ¿sí? Que saben que está en inglés, ponen package, ¿sí? Y allí les va a dar la lista de package, de paquetes, y ustedes entran en el paquete estándar y se fijan cómo están definidas las excepciones. Bien, no van a ver el código, ¿sí? Sino que van a ver la ayuda, les explica todo lo que está definido en el package estándar. Una de las principales, y que ustedes ya las conocen porque les han dado en muchas oportunidades, se ha planteado esta excepción cuando trabajaban en Algorítmica 1, es constraint error. Constraint error sí sucede cuando se da, por ejemplo, una división por cero, cuando un número, un cálculo, o sea, un número está fuera de rango, ¿sí? O excede, por ejemplo, un resultado, se asigna un resultado a una variable que ustedes declararon de tipo rango, ¿sí? Y ese resultado es un número que está fuera de rango, ¿sí? O cuando, por ejemplo, tienen declarado los índices de un arreglo, de los arreglos, y también ese arreglo está fuera de rango. O sea, cuando ustedes pretenden, por ejemplo, tienen declarado un arreglo de 20 elementos y ustedes pretenden acceder al elemento 21, ¿sí? En este caso, ustedes lo ven aquí, tenemos un ejemplo donde tenemos la variable X declarada de tipo rango de 1 a 20, y en esta sentencia que va a provocar, que va a plantear este tipo de excepción y va a terminar el programa, le queremos asignar el número 30. En el número 30 está fuera de rango, entonces va a plantear esta sentencia, no esta, sino esta sentencia, la sentencia de asignación, va a plantear la excepción constraint error, ¿sí? Bien. Luego tenemos la program error, ¿sí? Que se produce cuando hay situaciones equívocas, ¿sí? O errores en una función, ¿sí? Por ejemplo, una función termina sin retornar ningún valor. Quizás ustedes ya les habrá pasado que cuando ustedes arman una función y tienen, por ejemplo, selecciones en la función y ponen por una de las condiciones, ponen return algo, ¿sí? Return un valor, ¿sí?
Y luego, cuando compilan, ¿sí? Si es una dicotómica, por ejemplo, cuando compilan, les da un warning y no lo atienden a ese warning. Y bueno, después cuando ejecutan el programa, justo, ¿sí? Se fue el programa, fue por el camino del falso de la condición, por ejemplo, y la función no retorna nada, porque ustedes no le pusieron un return para el falso, ¿sí? Para el valor falso de la condición, por ejemplo. Entonces, allí les va a plantear una excepción de este tipo, program error. En la storage error es una excepción que se da cuando nos falta memoria, ¿sí? Que se plantea cuando no hay más memoria disponible. Luego tenemos otras excepciones predefinidas que están definidas en el package txt-io, que es el paquete que ustedes usan habitualmente para las entradas hasta salida de texto, ¿sí? Name error, que se produce cuando se intenta abrir un archivo que no existe. El data error es cuando se produce cuando nosotros queremos ingresar, o sea, el usuario de nuestro programa ingresa algún valor que no es del tipo con el cual está declarado, ¿sí? O sea, de tipos inconsistentes o incompatibilidad de tipo. Este es el caso, la que van a usar ustedes cuando tanto preguntaban cómo hago para consistir que no me ingresen una letra en vez de un valor numérico, por ejemplo, ¿sí? Bien. Esas serían las que nosotros vamos a usar. Existen más, las buscan, ¿sí? Buscan en la ayuda de Ada, exception, y existen muchas más. Bien. Las excepciones predefinidas, ¿sí? Pueden plantearse, directamente se plantean implícitamente, ¿sí? O sea, las excepciones predefinidas siempre se van a plantear, ¿sí? Siempre que ocurra el evento asociado a esa excepción, siempre se va a plantear, ¿sí? Ocurre una división por cero, va a haber un constraint error, leemos un número fuera de rango, va a haber un constraint error, leemos queremos abrir un archivo que no existe, que el nombre no es que no existe, y entonces, o con el nombre equivocado, y se va a plantear la excepción que corresponda. Si se produce una división por cero, se plantea un constraint error, ¿sí? Si ingresamos un valor, por ejemplo, una cadena, cuando teníamos que leer un valor numérico, un entero, va a dar un data error, ¿sí? Bien, las predefinidas siempre se van a plantear implícitamente. Y se pueden plantear también explícitamente. O sea, nosotros podemos forzar a que si sucede tal cosa, ¿sí? Se plantee esa excepción, ¿sí? Con la sentencia raise, ¿sí? Bien. Con esta no tenemos que poner, para que se plantee implícitamente, solo que suceda el evento, solo que el error ese suceda. En cambio, cuando nosotros, para plantearse explícitamente, tiene que estar escrita la sentencia raise y el nombre, o sea, el identificador de la excepción. Existen las excepciones definidas por el usuario, ¿sí? O sea, que el usuario es la que declara la excepción. Bueno, por ejemplo, no está contemplado un error que yo me puedo dar cuenta que sucede, ¿sí? Y que puede llegar a suceder, y entonces yo quiero armar la excepción que corresponde. O sea, el programador arma su propia excepción y luego su manejador. Bien, entonces, lo que hace es definir una excepción que se llama excepción definida por el usuario,
como si fuera una variable más, ¿sí? Lo que hace en el lugar en el programa donde se declaran las variables, declara o le pone un identificador a la excepción, un identificador válido, por supuesto, y le pone el tipo exception, ¿sí? El nombre de la excepción, este sería el identificador de la excepción, y exception, ¿sí? Bueno, acá fíjense que estamos cumpliendo con la norma, que sería lo ideal, ¿no? Donde si es una palabra compuesta, habíamos nombrado que, o sea, los identificadores llevaban la primera palabra en minúscula y a partir de la segunda en mayúscula. Bien, y solamente las excepciones definidas por el usuario se plantean de manera explícita, o sea, le tenemos que decir, porque como no están predefinidas, no les queda, el programa no está preparado, o sea, el lenguaje, perdón, no está preparado para saber cuáles son los eventos asociados a esa excepción que está definida por el usuario. Entonces tenemos que plantearla de manera explícita, ¿sí? Con la sentencia raise. Si sucede el evento, ¿sí? Vamos a plantear la excepción. Bien. ¿Cómo hacemos los manejadores de excepciones? ¿Cómo vamos? Tiene una sintaxis el lenguaje, ¿sí? Para manejar las excepciones. La palabra when, ¿sí? El nombre de la excepción, ¿sí? Puede haber una o más, porque podemos usar un manejador y queremos que 2 o 3 excepciones tengan el mismo, o sea, cuando se plantean, produzcan el mismo resultado, o sea, produzcan el mismo proceso, ¿sí? Entonces, esto es opcional, ¿sí? Pero podemos tener varias. Entonces decimos, when, por ejemplo, data error, ¿sí? Entonces hacemos una secuencia de sentencias. Una sentencia o una secuencia, ¿sí? Podemos solo poner un mensaje o podemos hacer varias cosas hasta invocar otros procedimientos y funciones, ¿sí? Recuerden que si es un conjunto de sentencias, tiene que estar entre un begin y un end, ¿sí? Para que se sepa, ¿sí? A dónde empieza y termina el manejador de esta excepción, ¿sí? Bien. También esto tiene otra forma. Por ejemplo, aquí, si yo quiero que todas, ¿sí? Las excepciones se manejen con ese lenguaje, que cada vez que haya una excepción se dé ese, por ejemplo, decir, cada vez que hay una excepción, se produjo una excepción, se planteó una excepción, entonces yo digo el nombre de esa excepción y las otras, todas, ¿sí? Hagan tal cosa. Cuando pasa eso, algún mensaje. Bien. Y las excepciones esto es importante, pueden ser locales al código donde se plantea la excepción. ¿Se acuerdan que nosotros le dije, o sea, recién hablamos y dijimos que era propagación de las excepciones? O sea, manejar una excepción se puede manejar dentro del código donde puede llegar a suceder, a plantearse, o el manejador puede estar fuera, puede plantearse, por ejemplo, en el caso que ustedes hacen los paquetes, ustedes definen la excepción, ¿sí? Dentro del paquete, la plantean explícitamente dentro del proceso, dentro del módulo que ustedes consideran que puede suceder, pero el manejador lo definen según el problema que están resolviendo en el programa principal, ¿sí? O en algún proceso, en algún módulo, a donde usen las operaciones del paquete, ¿sí? ¿Se entiende? O sea, no necesariamente tiene que estar definida la excepción y ya
dentro de esa misma unidad hecho el módulo del manejador, ¿sí? Pero sí se puede dar que sea local al código donde se plantea la excepción. De hecho, los ejemplos que vamos a ver nosotros son de ese tipo, que es local al código donde se plantea la excepción, porque son ejemplos muy simples. Bien. Siempre se colocan al final del bloque o de la unidad, ¿sí? Allí se coloca, ¿qué cosa? El manejador de excepción. La excepción se declara a donde se declaran las variables, ¿sí? Bien. Entonces, como dice, puede incluirse en bloques, cuerpo de su programa o package. Esto es lo que yo les acabo de explicar en el slide anterior, ¿sí? Entonces, comienza, este es el cuerpo del bloque o de la unidad, la palabra reservada exception, ¿sí? Y allí ponen la lista de manejadores, ¿sí? El nombre de esta excepción y acá el código, el conjunto de sentencias o una sola sentencia que va a ejecutarse cuando se provoque esta excepción, ¿sí? Bien, y luego termina. Bien, él comienza y él termina de acá. ¿Por qué dice punto suspensivo? Porque este en es el en del bloque o de la unidad, ¿sí? Bien. Bien, cuando se plantea una excepción. ¿Cuándo se plantea una excepción? Dice la unidad donde se plantea la excepción finaliza su ejecución. O sea, se plantea la excepción, ya sea explícita, implícitamente, la excepción se plantea y va a buscar su manejador, ¿sí? El módulo a donde se planteó la excepción se termina, ¿sí? Bien. Ese módulo se termina y puede llegar a seguir en la otra sentencia, tomamos el programa principal o directamente termina el programa, ¿sí? Bien, con una excepción, ¿sí? Existe una excepción que tanto la sentencia, ¿sí? La sentencia que provoca la excepción y el manejador de excepción estén dentro de un bucle, ¿sí? O sea, dentro de un loop y a su vez dentro de un bloque, ¿sí? Fíjense qué dice acá. La excepción, ¿sí? A la regla, digamos, a que la unidad donde se planteó la excepción finaliza su ejecución, parece un trabalengua, pero es así, ¿sí? La unidad donde se plantea la excepción finaliza su ejecución. Con excepción, o sea, la excepción a esa regla, ¿sí? Es que haya un bucle que incluye un bloque y el manejador local permite reintentar la sentencia que planteó la excepción y fue manejada, ¿sí? Entonces vuelve. Por ejemplo, esto lo vamos a usar en el caso de ¿qué? De una consistencia, ¿sí? Cuando hacemos una consistencia, ingresa mal, vuelve a ingresar, ingresa de otro dato, ¿sí? Bien. Si el bloque o unidad tiene manejador para esa excepción, se ejecuta ese manejador. O sea, primero, si yo tengo una excepción, ¿sí? Y esa excepción está, el manejador de esa excepción está en esa unidad, en la misma unidad donde se planteó, se ejecuta ese manejador, ¿sí? Bien, si no tiene manejador dentro de ese procedimiento o función donde sucedió el evento que se planteó en la excepción, entonces lo va y lo busca, se propaga, ¿sí? La excepción se propaga y lo va buscando en las otras unidades. O sea, primero lo que va a hacer es buscarlo en el llamador, ¿sí? O sea, en el módulo que llamó a ese proceso donde se planteó la excepción. Si ahí tampoco tenemos un manejador, lo busca en el programa principal o a su vez, o sea, va desde adentro
hacia afuera, ¿sí? Desde el nivel inferior hacia el superior, ¿sí? Y si no existen manejadores para esa excepción, igual finaliza la ejecución, ¿sí? Y van, o sea, esas unidades van finalizando la ejecución. Bien. Acá tenemos un ejemplo. Por ejemplo, tenemos un gráfico, digamos, ¿sí? Tenemos el código en ejecución y acá tenemos los manejadores de excepción. Estos manejadores son locales, ¿sí? Y estos son no locales. Fíjense, decimos, tenemos un comienza y acá tenemos una unidad, ¿sí? Un módulo. Tenemos distinto código y en esta sentencia se planteó la excepción. Esta sentencia provocó que se plantee la excepción. Por ejemplo, se ingresó un dato incorrecto. Entonces, venimos aquí y lo que hace, deja de ejecutarse esta sentencia, no es que sigue, ¿sí? Deja de ejecutarse la sentencia y empieza a manejar, empieza a buscar los manejadores. En este no es, en este no es, en este no es, y en eso, bueno, si no es aquí, sale, termina termina este módulo y lo que hace viene acá y maneja la excepción. Si acá la encontró, maneja la excepción en otro módulo, ¿sí? Y vuelve a la sentencia que corresponde en el otro módulo, pero termina, ¿sí? ¿Por qué? O sea, se maneja la excepción, da el mensaje, se guardan los datos en caso de que se cierra el archivo en caso de que estemos trabajando con un archivo, pero luego la ejecución de ese código finaliza, ¿sí? Pero finaliza de una manera elegante, con algún mensaje explícito que aclara el error al usuario. Bien. Y así tenemos que los programas sean robustos. Y acá tenemos el primer ejemplo, que bueno, lo mostramos aquí rapidito porque después en otro video que hay vamos a mostrarlo el código e incluso lo vamos a ejecutar. Tenemos declarado, es un código muy sencillo, un arreglo de flotante y una variable de tipo entero, donde se pueden plantear dos tipos de excepciones. Aquí, cuando ingresamos, ¿sí? Cuando se lee esta variable, puede suceder de que el usuario ingrese un valor que no sea entero, ¿sí? Entonces aquí se va a plantear una excepción. ¿Qué excepción se va a plantear? La excepción de data error. ¿Qué es lo que va a suceder? Va a venir aquí, va a decir que error de tipo, o sea, va a aparecer error de tipo y en la variable b se va a guardar el 18. ¿Qué es lo que va a imprimir? E imprime la variable b. ¿Qué es lo que se va a imprimir? El 18. Siempre, pase lo que pase y se haya ingresado lo que se haya ingresado acá. ¿Sí? Se imprime el 18 y el programa termina. Bien. ¿Qué pasa si no se plantea una excepción acá? Si el usuario ingresa un número menor que 1 o un número mayor que 10, ¿sí? Sigue siendo un entero válido, es un entero válido, ¿sí? Entonces, acá no se va a plantear ninguna excepción porque es un entero válido. Recuerden que los enteros van desde desde min int a más int, ¿sí? Bien, según dónde estén, en qué lenguaje, en qué computadora estén definidos, ¿sí? Bien, ese valor puede variar. Eso ya depende del hardware, ¿sí? Bien. Pero, ¿qué sucede en esta sentencia? Cuando vamos a usar este índice que se leyó aquí, y este índice es un número menor que 1, por ejemplo, ¿sí? Es un error. ¿Por qué
Es un error y porque el índice de este vector está declarado que puede ser entre 1 y 10. ¿Sí? Entonces va a dar un error. Esta sentencia no se va a ejecutar y se va a plantear la excepción. ¿Qué excepción se va a plantear? Constraint error. ¿Sí? ¿Y qué es lo que va a suceder? Lo que va a suceder va a mostrar en pantalla error de índice y va a mostrar el índice que leímos. ¿Por qué lo puede mostrar? Y porque es un entero válido, pero no es un índice válido. ¿Sí? Que son dos cosas distintas. Si no se plantea ninguna excepción, bueno, va a mostrar esto, va a mostrar el índice y el programa se termina. Esta sentencia nunca la hace. ¿Sí? Si todo está bien, no se plantea ninguna excepción y va a mostrar el 10, ¿sí? Porque es lo que se asigna al vector de esa posición leída. Bien. Se puede plantear excepción predefinida. Se puede plantear, ¿sí? En este caso. Bien. Acá dice que la unidad donde se produce una excepción finaliza la ejecución. La única excepción, como ya les dije, cuando se trata de un bloque que está en un bucle. Fíjense. Acá yo tengo un mensaje que dice ingrese X, Y y Z. Y X, Y y Z, supuestamente, porque no está aquí, porque esto solamente es una parte del código, son números, ¿sí? Enteros. O sea, son variables de tipo entero, ¿sí? Bien, entonces, ¿dónde se puede plantear la excepción? Aquí, ¿sí? En la lectura de estas variables, ¿sí? Bien. Si todo está bien, o sea, se leen las tres y se sale del bucle, si está correcto. Pero si no, fíjese que acá no preguntamos si X e Y, porque o sea, no podemos decir si es entero, no existe si es entero, pero sí podemos por ahí poner dentro de un rango cada uno. Acá vemos cómo se simplifica el código para, en este caso, evaluar el ingreso de 3 números enteros, ¿sí? Puede suceder montones de cosas, pero lo más que puede suceder es que en alguno de los 3 el usuario ingrese una letra, ingrese una cadena, ¿sí? Para eso nosotros tendríamos que haber hecho algorítmicamente, o sea, hacer un algoritmo, ¿sí? Para que testee, verifique cada una de estas entradas. En cambio, de esta manera, con el manejo de excepción, si llegara a suceder que alguna de estas entradas es errónea, plantea la excepción. ¿Qué excepción se plantea? El data error, ¿sí? Bien, si se planteó esa excepción, pues, si el usuario ingresó una letra, una cadena aquí, le pone dato erróneo y vuelve otra vez, porque viene aquí al end loop y vuelve otra vez. ¿Por qué? Porque no pasó por el exit, ¿sí? No sale del bucle, está permanece en el bucle porque no pasó por el exit. ¿Por qué? Porque si en alguna de estas sentencias, ¿sí? Se planteó la excepción, esta sentencia no la ejecuta y va directamente al manejador de excepción, ¿sí? Bien, viene aquí a este end y vuelve otra vez, termina acá, entonces vuelve otra vez porque estamos en un bucle, ¿sí? Entonces, para que esto se pueda hacer bien la consistencia de datos, ¿sí? Podemos manejarlo con sentencias que provocan la excepción y el manejador de excepciones dentro de un bloque y dentro de un bucle. Bien, fíjese que este exit, entonces, este exit te da para para que salga si estas 3 sentencias se ejecutan correctamente, ¿sí? Bien. Bueno, es lo que ya les expliqué. ¿Qué sucede si se plantea la excepción? Ya se los expliqué. Bien.
Aquí tenemos otro ejemplo con una declaración, o sea, con sentencias de excepción declaradas por el usuario, ¿sí? En este caso, nosotros vamos a ver que, por ejemplo, si dijimos que un constraint error se plantea, una excepción constraint error, si hay una división por 0, ¿sí? Pero nosotros por ahí queremos poner un mensaje que sea propio, que sea personalizado, según el problema en el que estamos. Entonces, declaramos una excepción. Se define una excepción, el programador define una excepción. ¿Cómo la define? Como dijimos, en el lugar a donde van la declaración de las variables, ponemos el identificador de la excepción, o sea, el nombre de la excepción, de tipo excepción, ¿sí? Y luego declaramos la variable o declaramos la variable primero. La cuestión es que la sentencia esta esta excepción ha sido definida por el usuario. Bien. ¿Dónde se puede plantear? Y bueno, se puede plantear la excepción, ¿sí? En la lectura. Acá se pueden dar dos cosas también. Puede darse la excepción predefinida de data error, ¿sí? Porque en vez de ingresar un entero, se puede ingresar cualquier otro tipo de dato, ¿sí? Entonces, en ese caso plantearía un data error. Y en el caso de que i sea 0, ¿sí? Sea nulo, entonces como div nulo está definida por el usuario, acuérdense que no se plantea de manera implícita, sino que el usuario la tiene que plantear, ¿sí? Porque de manera explícita, usando raise. No se olviden de eso, ¿sí? Si ustedes tienen una excepción personalizada, la tienen que plantear. ¿De qué manera? Usando la sentencia raise. Entonces, ¿qué sucede acá? Si se haga ser nulo, entonces se plantea div nulo. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa si se plantea div nulo? La división no se hace, esta impresión tampoco se hace, y se viene aquí a manejar div nulo. Aparece esto, ¿sí? Aparece este mensaje, divisor nulo, y el programa termina, la división no se hace, ¿sí? Bien. Bien. Para recordar sobre excepciones. Si no se maneja una excepción, esta se propaga dinámicamente por todas las unidades invocantes, o sea, en cadena se va haciendo, ¿sí? Por supuesto, no en cualquier unidad, sino en las unidades que fueron invocando hasta llegar a la que fue la primera que invocó, ¿sí? O sea, de nivel inferior hacia el nivel superior, que puede llegarse a plantearse, a manejarse en el programa principal, ¿sí? Y cada una de las excepciones, de las unidades invocantes, ¿sí? No es que se ejecutan, no, se planteó internamente una excepción, no se maneja ahí, en el local, entonces vamos a ver quién la invocó. No se maneja ahí, entonces se termina. ¿Dónde se termina? La unidad que se planteó y la unidad que invocó. Y así sucesivamente hasta llegar al programa principal, ¿sí? Porque dice, termina la ejecución, se maneje en otra, o termina la ejecución del programa con un mensaje en pantalla indicando la excepción provocada, ¿sí? Pero de todas maneras, termina el programa, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos un caso. Tenemos, el programa principal se llama propaga except, ¿sí? Y tiene, fíjense, un procedimiento, ¿sí? Esto está mudo así en general, que tiene manejadores, ¿sí? El procedimiento proc tiene manejador de excepción, ¿sí? Y también el programa, ¿sí? Recuerden que siempre el manejador va al último del módulo, ¿sí? En la parte final con la palabra clave
exception. Fíjense que el programa principal también tiene un manejador de excepción, ¿sí? Aquí. Bien. Si se plantea la excepción aquí, ¿sí? Y este es el manejador, se ejecuta este, ¿sí? Si este no es el manejador, ¿sí? Si no hay manejador para esta excepción que se planteó aquí, lo busca en el llamador. ¿El llamador quién es? Propaga EPS, ¿sí? Lo propaga el llamador. Si aquí se va a manejar, si se maneja, bien, se maneja la excepción y termina el programa. Y si no, si este no es el manejador de esta excepción, igual el programa termina, ¿sí? Finaliza. ¿Se entiende? Bien, en este caso tenemos el propaga ese procedimiento 1, ¿sí? Tiene un manejador de excepción, ¿sí? Procedimiento 2, ¿sí? Proc 2 llama, es el llamador de Proc 1 y también tiene un manejador, ¿sí? Bien, luego el programa principal propaga EPS llama, ¿sí? Invoca a Proc 2, ¿sí? Este Proc 2, recuerden que llama a Proc 1. Todos tienen manejadores y el programa principal también tiene manejadores. Bien, entonces, ¿cómo sería? Invoca el programa principal, invoca a Proc 2, viene aquí y Proc 2 invoca a Proc 1, viene aquí. Y aquí se plantea la excepción, ¿sí? Entonces, se plantea la excepción y viene a buscar al manejador aquí, un manejador local. Si este manejador no maneja esta excepción, si maneja la excepción y viene aquí y sigue hasta y luego termina. Pero si no hay manejador, va a buscar el manejador, se propaga al procedimiento 2, o sea, a este manejador, ¿sí? Bien. Si acá tampoco se maneja, ¿sí? Bien. O sea, que se maneja la excepción y viene aquí a end procedimiento 2 y luego se llama se maneja si no hay manejador en el procedimiento 2, entonces viene al manejador del programa principal. Volvemos otra vez. ¿Qué sucede? Si acá se maneja, bien, se maneja en el programa principal y luego termina. Si no se maneja en el programa principal, el programa igual termina, ¿sí? Pero todas las sentencias que venían después de que se planteó la excepción, ¿sí? Ninguna se ejecuta. Que les quede claro con eso. Se puede replantear la excepción utilizando una sentencia raise, ¿sí? Recuerden que la sentencia raise es forzar a que se plantee la excepción, ¿sí? Lo hacemos nosotros de manera explícita. Dice una sentencia raise sin un nombre hace que se replantee, o sea, se replantee la excepción que se había dado, ¿sí? Por ejemplo, dice, se replantea la sentencia raise sin un nombre de excepción, es una sentencia para replantear una excepción y solo puede estar incluida en el cuerpo de un manejador de excepción. Bien, o sea, por supuesto, porque nosotros venimos de que sabemos que el manejador se va a dar si se planteó una excepción, ¿sí? Y después queremos que vuelva a plantearse, ¿sí? Entonces ponemos la sentencia raise y sin nombre, pero ¿cuál es la que se va a replantear? Esta excepción, ¿sí? Porque está dentro de ese manejador, ¿sí? Bien, también esto podría llegar, provoca una iteración, ¿sí? Bien. Muchísimas gracias y bueno, en la próxima lo que vamos a estar viendo es cómo se manejan los arreglos en memoria. Vamos a estar viendo también el arreglo desde los tres, o sea, como TAC, pero desde los 3 niveles de estudio. ¿Se acuerdan de lo que vimos en la primera clase?
el nivel lógico, el nivel de implementación y el nivel de aplicación. Vamos a estar viendo también cadenas y registros desde esos 3 niveles. Y más tarde vamos a ver ya el TAG de pila, que ahí ya vamos a entrar en las estructuras de datos nuevas en lo que hace a este curso. Bueno, buenas tardes.